La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Karl Popper. Como estudiantes, hemos escuchado sobre el desarrollo y el progreso de la ciencia, y al mismo tiempo estamos inmersos dentro de términos como falsabilidad o reputación. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado quién fue su creador o cuáles fueron los motivos para que se generaran? Pues bien, hoy hablaremos de Karl Popper. Karl Raymond Popper, quien era un filósofo de la ciencia británica, nació el 28 de julio de 1902 en Viena. Se considera que los padres de Popper fueron los responsables de inculcarle un profundo interés en las ideas sociales y políticas del mundo, lo que lo encaminó al campo de la filosofía. Con respecto a su vida académica, en 1928 realizó un doctorado en filosofía en la universidad de su ciudad natal. Es importante mencionar que no fue miembro de la llamada Escuela de Filosofía de Viena, pero simpatizó con su actitud científica, aunque criticó algunos de sus postulados. Desarrolló una destacada carrera académica en Estados Unidos, Australia, India, Japón y Estados Unidos, y desde 1937 hasta 1945 trabajó como profesor en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y más tarde en la Universidad de Londres. Pero ahora bien, ¿cuáles fueron las aportaciones que Karl Popper realizó? Pues bien, en 1934, Carr publicó una obra titulada La lógica de la investigación científica, la cual se considera como una de las más influyentes dentro de sus obras. Al igual, esta se denomina como teoría de la demarcación, en el que Popper establece criterios de demarcación entre ciencia y metafísica y propone un procedimiento para someter a prueba la validez de las teorías científicas. En otras palabras, a través de este método, Popper buscó determinar cuáles son las diferencias metodológicas entre diversas disciplinas científicas y las no científicas. Asimismo, desde el punto de vista epistemológico, Carr considera que el trabajo de la ciencia consiste en la formulación de hipótesis, que son las conjeturas, y la especificación precisa de los experimentos o pruebas a las que dichas hipótesis han de someterse para comprobar su validez son las refutaciones. Es de ahí que se establece la teoría de falsabilidad, creada de igual manera por Carr, en donde se contempla que la experimentación científica sirve para constatar las teorías con la realidad empírica y así ir limpiando la ciencia de errores mediante el método de la falsación. Pero, ahora bien, ¿en qué consiste este método de la falsación? Consiste en que si el resultado de los experimentos es negativo, se dice que la teoría ha sido falsada. Si es positivo, es decir, si el experimento produce el resultado pronosticado, no se dice que la teoría haya sido verificada, sino que ha sido corroborada por esta vez. Popper enfatiza que la misma teoría podría ser refutada tarde o temprano. Otro de los temas que toma en cuenta es la racionalidad, en la que determina que la racionalidad no es una idea que se limita en su totalidad al campo de las ciencias empíricas. Simplemente ve la racionalidad como un método para encontrar contradicciones dentro del conocimiento, para luego eliminarlas. Según Popper, la filosofía tradicional se encuentra afectada por el hecho de que muchos autores se apegan al principio de razón suficiente, pero Popper pensaba que no todas las ideas o incluso teorías debían tener una justificación. Ahora bien, su mayor aporte a la filosofía política fue su crítica a las ideas del determinismo histórico. Según Popper, el historicismo es la causa principal por la cual se desarrollan nuevos regímenes autoritarios y totalitarios en el mundo. Popper asegura que el pensamiento humano es un factor que se desarrolla conforme la raza humana evoluciona, por lo que se predice un evento futuro utilizando algo ocurrido en el pasado no es válido.
Asimismo, distingue entre igualdad y libertad, en donde esta última la determina como una herramienta clave de las sociedades modernas. También crea la doctrina de los tres mundos, la cual consiste en una forma de ver la realidad descrita por Karl Popper durante el tercer Congreso Internacional de Lógica, Metodológica y Filosofía de la Ciencia, realizada en Ámsterdam en 1967. En esta, Karl Popper teoriza que hay tres mundos de conocimiento. El primer mundo es el universo físico, que este consiste en la verdad real y la realidad que tratamos de representar. El segundo mundo es el mundo de nuestra percepción subjetiva personal, experiencias y la cognición, como por ejemplo el conocimiento personal y la memoria. El tercer mundo es la suma total de los productos abstractos, objetivos de la mente humana. Básicamente este se compone de artefactos tales como libros, herramientas, teorías, modelos, etc. Durante toda su vida, Popper escribió una gran cantidad de obras que influenciaron y que a la fecha tienen gran relevancia, como por ejemplo La lógica de la investigación científica, de la cual se habló con anterioridad, La miseria del historicismo, en la que contempla los peligros del uso del historicismo en un concepto político, ya que determina que las ideas historicistas son peligrosas y los principales instigadores de regímenes corruptos. Otra de sus obras es La sociedad abierta y sus enemigos, en la que este libro lo escribe durante la Segunda Guerra Mundial y fue publicado en 1945. En esta obra critica a filósofos como Marx y Platón por utilizar al historicismo como base de sus ideas filosóficas. Y pues bien, finalmente Karl Popper falleció el 17 de septiembre de 1994 en Londres. Como podemos contemplar, Karl Popper fue uno de los filósofos más sobresalientes del siglo XX que hizo grandes aportaciones a la filosofía natural y a las ciencias sociales. E incluso podríamos determinar que abre un camino para obtener nuevos conocimientos. Pues bien, eso ha sido todo de mi parte. Yo soy Ariadna de la Rosa Martínez. Gracias.